Así que hoy déjame presentarte a los invitados de lujo que tenemos en este panel con un tema también muy preocupante, pero en donde nuestros invitados están muy ocupados justamente para proponer soluciones y soluciones que llevan a cabo en la práctica. Así que empecemos por mi estimada Lidia Álvarez Marina, que ella es fundadora, directora de Grupo Proxa, expresidenta de Canadá y Valle de México. Qué gusto saludarte, mi estimada Lidia. Hola, buenos días a todos y gusto compartir la mesa con todos ustedes. Gracias. También tenemos al arquitecto Enrique Nortem, un mexicano, como dicen, de México para el mundo, ¿verdad? Presidente y director de TEN Arquitectos. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto. Muchas gracias. Igualmente doy la bienvenida a nuestra estimada Sara Topperson, directora del Centro de Investigación y Documentación de la Casa, CIDOC. Buenos días, Sarita. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Muchas gracias a Francesco Piacesi, presidente del Consejo de Vivienda Económica, Social y Sustentable, Convives. Bienvenido, Francesco. Un gusto, un honor estar en este panel. Gracias. Y mi estimado arquitecto Arturo Aispuro Coronel, que es socio presidente del Grupo AIN Soldi, y bueno, es el conductor de Mi Ciudad en Concreto, que hoy los espera a las 6 de la tarde. Así que ahorita, pues, para entrar en calor, Arturo, pues bienvenidos. Está cerrado tu micrófono. Dice que va a reservar sus energías para la tarde. Ahí estás, Arturo. No, ya, perdón, Mariel, buenos días a todas y a todos. De verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos. Es un privilegio poder verlos así, apreciar su tiempo y su gran disposición para compartir con nosotros lo que es un tema muy preocupante. Lo tratamos, Lidia, en la entrevista que tuvimos hace un par de semanas. Lo abordamos hace unos días, Francesco. Platicaba yo con Rodrigo Padilla, director de Banco Inmobiliario Mexicano, donde nuestro tema era financiero y sin embargo, él externó su preocupación por la vivienda económica. Según las clasificaciones, puede ser para algunos estados, sobre todo como Monterrey, que tiene como 5 clasificaciones, vivienda económica, vivienda social, pero estamos hablando de la vivienda básica, vivienda de menos de 350 mil pesos en todo el país. Como la llaman, es la vivienda básica. Y esta se está dejando de producir por diferentes razones y no ahora. Yo recuerdo que estaba Víctor Manuel Borrás como director de Infonavit cuando hacía el llamado y decía, está bajando la producción. Sin embargo, son constantes cambios en las reglas los que han afectado también desde mi punto de vista la producción. A mí me gustaría comenzar por ahí, por saber desde cuándo comenzó esta caída de la producción de vivienda básica y cuáles son los elementos que detonan esta caída para ubicar el problema y después nos avanzamos hacia el estatus actual y las soluciones. Me gustaría empezar con mi estimada Lidia Álvarez. Por favor, Lidia, que nos comentes en este contexto, ¿cuándo comienza todas las dificultades que promueven la caída de la producción de vivienda social? Por favor. Más desde un aspecto financiero, porque creo que los expertos arquitectónicos aquí lo tenemos y el experto en un programa social adecuado, sin lugar a dudas, es Convives. Pero de la parte de los desarrolladores, la parte financiera, la vivienda de 350 mil pesos no es viable. No es viable financieramente, sobre todo porque se planteó ese valor a partir de la capacidad de crédito de la gente con menor salario. Si los que ganan menos de 7 mil pesos pueden adquirir una casa de ese valor. Y entonces hágase una casa de ese valor. Bueno, pues una casa de ese valor se llegaron a hacer. Seguramente soluciones arquitectónicas las hay y dignas y agradables, sobre todo si son gente que vive hacinada o en cuartos de azotea. Cualquier solución que ya les dé un espacio privativo y iluminado es una mejora en su calidad de vida. El tema es que la vivienda no es solo ese núcleo solito, es una serie de circunstancias alrededor que no están pudiendo equilibrarse a ese valor. La tierra, ¿no? Bueno, en las ciudades es imposible. Los programas de vivienda
popular que le llamamos en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, el precio más económico que estamos logrando con muchísimo esfuerzo es 1,400,000 pesos. Wow. Es decir, 5 veces el valor que estamos viendo que podría comprar sin ayuda una persona de 7,000 pesos. Entonces, viene la tierra, luego vienen los permisos. Oye, no, que los gobiernos ayudan. Y sí es cierto, hay muchos que subsidian muchas cosas, pero la urbanización no están teniendo los estados servicios o no están teniendo recursos para dar los Exacto. servicios. Entonces, junto con la vivienda, hay que poner las tuberías, los accesos, el agua, el drenaje. Entonces, no Las hay calles. manera de sacar ese valor. Por lo tanto, a mí me gustaría que en lugar de pensar Ángel, en con qué capacidad ¿me de conectas la crédito, compu? qué pueden Mira, la comprar, desconecté por ahí. pudiéramos pensar mejor en cuál es la vivienda óptima y en qué circunstancias y llevar a la gente a que pudiera adquirir esa vivienda a partir, en su momento fueron subsidios directos, que yo creo que hay que evaluar el programa. Hubo cosas muy positivas, hubo cosas que no lo fueron, pero más bien es decir, llegar al prototipo óptimo a partir de la ayuda de los gobiernos, sobre todo con la tierra y los servicios. Y una vez que se llegue a eso, dice, bueno, hacer esto y con una ganancia moderada del sector privado que sí aporte y aporte su conocimiento, su energía, parte de su capital, se pueden hacer las cosas. Pero si seguimos aislando, definiendo el valor a partir de la capacidad de crédito de un salario, que aunque se ha presumido que se ha incrementado estos años, la realidad es que sigue siendo muy menor, pues no vamos a poder hacer. O sea, es como querer hacer un cuadrado con líneas redondas, pues eso es lo que está pasando. Hay que considerar el todo, como dices tú. También el valor de la tierra, de los servicios de infraestructura, etcétera. Pues sí, es difícil la fórmula. Mi estimada Sarita, arquitecta Sara Toppelson, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que la postura de Lidia es muy atinada desde el punto de vista financiero, pues se ve no viable poder hacer viviendas de ese precio. Y es tan no viable que de 2015 a 2020, solo los últimos 5 años, hubo una reducción de 67% en la producción de vivienda social o económica. Y mencionó algo a lo que yo me quiero referir. Obviamente, la normatividad es uno de los frenos. Primero, el costo está demasiado acotado a lo que pueden comprar, pero la normatividad no está acotada a ello. Y entonces, cuando te acercas a la normatividad, tenemos unos absurdos tan tremendos que son verdaderamente incomprensibles. Por ejemplo, en la vivienda que se construía y que afortunadamente ya no se construye en las periferias de la ciudad, el requisito de un auto, de un lugar para un automóvil, cuando el 75% de la población que vive ahí no tiene automóvil, significa un costo muy importante. Las calles podrían ser mucho más angostas. Desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, sabemos que una calle compartida puede funcionar. Necesitan 4 o 5 carriles de circulación para gente donde no hay coches. Deberían de ser calles mucho más acotadas, en donde entrada a un vehículo eventualmente. Nada más pon todo esto en costos y pues eleva tremendamente el costo de la casa. Y la verdad es que el siglo XXI nos hace mirar un nuevo paradigma. Ya no queremos casitas. La verdad es que para vivir en sociedad necesitamos altura. Y para tener seguridad y para tener espacios públicos y para tener servicios y para tener equipamientos y escuelas, necesitamos mayor densidad. Y esa densidad de una vida comunitaria más rica y de bajar los costos de construcción y del costo de la vivienda se logra en entornos más densos y en edificios que no tienen que ser de 20 pisos. Con que nos vayamos a 4, a 6, a 7 niveles, podemos lograr espacios muy buenos en la vivienda y entornos que articulen esa vivienda, creando los espacios públicos y sociales que le dan
posibilidad a esa vivienda. Por otro lado, desde el punto de vista arquitectónico, claro que tenemos un reto ante esta pandemia y el diseño de las viviendas, de los departamentos, deberá de ser mejor ventilado, con balcones, con espacios al aire libre. Y de nuevo, estos espacios públicos que rodean a los edificios con el acceso de automóviles bien acotado, pues es donde podemos tener internet y convivencia social, etcétera. Y lo mismo se aplica a la ciudad, donde el problema más grande siempre es el suelo. ¿Dónde lo ubicas? Bueno, el suelo, obviamente, si además le pedimos al desarrollador que ponga espacios de estacionamiento, no lo va a lograr, porque el estacionamiento en sí representa un costo muy caro. En casi todos los casos, un tercio o casi entre un cuarto y un tercio del costo de la vivienda es el estacionamiento. Imagínate cómo se revierte esta situación al no exigir estacionamientos, y en esto Lidia tiene una gran experiencia con conjuntos que ha hecho aquí en la ciudad. Entonces queremos estacionamiento en una zona bien servida por transporte público, no es necesario. Entonces, esta es toda una reflexión que nos permitirá hacer mejor vivienda, tanto en las periferias, en cualquier zona de la ciudad, como en el centro de la ciudad. Y yo creo que este es uno de los motivos por los cuales los subsidios se bajaron tremendamente. Entonces, una forma de que haya, porque sí van a necesitar subsidio, algún subsidio, es tener un producto mucho más enfocado al usuario. Muchas gracias, Sarita. Arquitecto Enrique Norten, tú nos platicaste justo cómo debía de calcularse de otra manera una hipoteca, ¿no? Cómo esto revoluciona también el mundo financiero para no considerar los 20, los 40 o los 120 metros de tu departamento, sino todo lo que hay alrededor. Platícanos entonces cómo ves tú pues esto que le llamamos ya a punto del colapso en la producción de vivienda económica y vivienda social. ¿Cómo ves tú que se ha venido generando los principales detonadores de esto? Tu micrófono, Enrique. Perdón, muchas gracias. Gracias, Mariel. Primero, yo no sé cómo calcular una hipoteca, eso. No sé cómo calcular ni la mía propia. Así que, pero en fin, hay dos temas. Para mí hay dos temas que son muy importantes. Primero, agradezco evidentemente la explicación de Lidia Álvarez, no es muy claro, simplemente las cuentas no dan. O sea, los números no suman, no suman bien, y eso es un problema serio. Sarita, como siempre, explicó muy elocuentemente uno de los dos temas que a mí me interesan y que creo que nos interesan a todos, que es el tema de la densidad, ¿no? Y entonces ya no tocaré ese tema. Es evidente que, y es un fenómeno mundial, ¿no? Para poder ofrecer una mejor vivienda y unas mejores condiciones de vida, sobre todo, que es a lo que voy en el segundo punto, se necesita poder tener una mayor densidad. Y eso tiene que ver evidentemente con una condición, digamos, de regulación o de reglamentación muy obsoleta, ¿no? En nuestras ciudades mexicanas, que es necesarísimo revisar. Eso lo podemos discutir. Y el segundo punto que yo también he estado de alguna manera tratando de proponer, y es de lo que hablamos el otro día contigo, Mariel, una plática muy agradable que tuvimos, es la definición de la vivienda, que creo que también se ha convertido en un problema y que afecta definitivamente el tema del financiamiento. Mi punto es que la vivienda o nuestra vivienda o la vivienda de cada uno de nosotros no debe de estar definido por lo que dicen nuestras escrituras o lo que dice nuestro contrato de venta. O sea, nuestra vivienda es mucho más amplio que eso. Y también de alguna manera lo toca Sara y lo mencionó en su propuesta que acaba de hacernos. La vivienda es todo, ¿no? La vivienda es la escuela a la que van nuestros hijos, es la farmacia, es donde hacemos nuestras compras, es el lugar cultural, es la clínica, es el parque, es todo, ¿no? La vivienda es todo y debemos de entender
ese todo como una condición, no quiero llamarlo de vivienda porque es un tema ya sobreusado, pero es lo que de alguna manera nos da nuestro entorno que ocupamos, ¿no? Nuestro entorno en donde desarrollamos nuestras actividades primarias y secundarias y todo lo demás. Y todo esto debe de alguna manera de ser considerado como parte de la vivienda, ¿no? Esto aplica a la Ciudad de México, pero también donde la tierra es carísima, como bien lo explicó Lidia Álvarez, pero también aplica a todas nuestras ciudades, ciudades medias, ciudades pequeñas. En todos lados es lo mismo, ¿no? Entender que la vivienda es un ambiente mucho más amplio y cómo esta condición definitivamente debe de afectar el precio final que paga el usuario último o la renta o lo que fuera, ¿no? Y eso es muy importante, me imagino, en cuestiones también de macroeconomía, ¿no? De entender la economía de las ciudades y de entender la economía no únicamente de las personas, de las ciudades, del país y de todo lo demás. Es un tema que debemos de replantear. Todo lo que regula nuestras viviendas ahora y regula a los bancos y regula los organismos que de alguna manera ofrecen o ofrecían algún tipo de crédito, tiene que ver con definiciones numéricas un poco obsoletas, ¿no? Que si la vivienda tiene que tener 54 metros cuadrados, o que si tiene que tener 72 metros cuadrados, o que si tiene que tener un baño, o que si tiene que tener 2 baños, o que si tiene que tener un coche, como bien lo decía Sarita, o no tiene que tener un coche. O sea, todo tiene que ver con esta condición. Al final del día, tenemos que encontrar otra definición de vivienda que tiene que ver con una situación de dignidad en la forma de ocupar el espacio y no de metros cuadrados, o sea, o de número de elementos que integran la vivienda. Nosotros sabemos, y lo sabemos perfectamente, que en otros países del mundo, salud, Lidia, en otros países del mundo, la gente vive, por ejemplo, en países avanzadísimos, como en el Japón, la gente vive de una manera increíblemente digna en 30 metros cuadrados, pero claro, con condiciones de apoyo muy importantes. O sea, sus ciudades más que sus 30 metros cuadrados, ¿no? O estamos viendo otras opciones de formas de vida compartida, ¿no? En otros lugares del mundo también, donde hay ciertos servicios que se comparten, ¿no? O que dentro de una cierta comunidad, ¿no? Lo vimos inclusive en los inicios del movimiento moderno, ¿no? Donde vivían las famosas viviendas para obreros que fueron construidas de manera muy exitosa por algunos de las propuestas del Bauhaus, ¿no? Donde habían ciertos espacios comunes que eran eso, eran comunes, eran compartidos por toda una colectividad, ¿no? O sea, tenemos que encontrar nuevas condiciones de vida y nuevas condiciones de vivienda que nos permita poder satisfacer estos límites que están establecidos, digamos, por un mercado de trabajo y por un mercado de salarios. Porque eso no lo podemos cambiar, por lo menos nosotros desde el punto de vista de los arquitectos. Lo que sí podemos cambiar es el entendimiento de cómo poderle dar y sobre todo a los más necesitados un lugar digno que puedan ocupar ellos y sus familias y que puedan permitirles seguir transformando sus condiciones o seguir aspirando a otras oportunidades o poder seguir cambiándonos, poder seguir modificando sus opciones de vida, ¿no? Inclusive económicas, ya que ciertas condiciones de vida, lo sabemos todos, de vida urbana, es lo que les darán la mayor oportunidad también de una movilidad económica y de una movilidad social. Yo creo que ahí paro, ¿no? Y seguimos platicando. Sí, sí, muy agradecida. Ya nos dejaste varios conceptos muy importantes sobre la mesa. Mi estimado Francesco, ¿cómo comenzó el deterioro en la producción de vivienda económica? Tú estás, bueno, no se diga batallando con la reconstrucción que pues está alargándose hasta el próximo año y eres el representante de varias de las empresas autoproductoras que ahora asesorarán también a varios de los programas de organismos nacionales de vivienda para la autoconstrucción. Eso es muy importante para que no construyan en zonas de riesgo, etcétera. Pero ¿tú has observado este deterioro de la falta de producción de vivienda básica en el país, sobre todo pues en zonas rurales, Francesco? Sí, parto un poco de todas las conversaciones, la de Lidia, la de Sara, la de Enrique, en cuanto, uno, el recurso.
en el mundo de la vivienda, de los programas sociales de vivienda, de la vivienda, como siempre hemos dicho, para los no afiliados, para los no atendidos, como decía Luis Buñuel, insisto, para los olvidados, es un mundo que está tal cual en el olvido. Se está retomando y se está abrazando. Somos un país autoconstructor. Las cifras nos las da CIDOC en este maravilloso documento que Sara nos obsequia todos los años. Y las cifras son, ahí están, ¿no? El déficit de vivienda es más de 9 millones. Las viviendas en condiciones precarias son más de 7 millones y el déficit de vivienda en las zonas rurales es más del 46%. Entonces, con eso tenemos un mundo para actuar. Esa es la parte importante, un mundo para actuar que no sigue los mismos lineamientos de las grandes constructoras, de los desarrollos urbanos, de las necesidades de un urbe, sino sigue al autoconstructor, sigue la necesidad de hacer la vivienda. Hay varios temas. Uno de ellos es que de repente, no de repente, sino hasta de forma retroactiva, tenemos 7 prototipos de vivienda a los cuales nos tenemos que ceñir. Y el presupuesto para estos 7 prototipos de vivienda no alcanza, es exactamente el mismo tema, ¿no? El prototipo debe ser así y el recurso debe ser tanto. No dan, los números no cuadran por más que queramos hacer y obviamente siempre siguiendo un concepto de una organización social que en lo rural no hay. No hay una delegación como en las ciudades, no hay una alcaldía, no hay un municipio. El municipio está a quién sabe cuántas horas de camino, entonces ahí tenemos que actuar los convives con nuestro eje social. No hay una proveeduría de calidad. Tenemos que hacer llegar los materiales, como bien dice, no tiene que haber ni buenos ni malos materiales de construcción, solo deben existir materiales certificados. Tendría que, ahora sí que voy a salir más papista que el Papa, pero tendría que haber una especie de COFEPRIFE de la construcción, ¿no? No puedes construir con tabicón de 25 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, se va a caer. Me voy al sismo del 2017. Oficialmente se dañaron más de 200,000 viviendas. El 95% eran viviendas autoconstruidas. Entonces, bueno, pues eso ya nos da el terror de la realidad de que alguien invirtió una vida haciendo una vivienda y la vivienda se vino para abajo porque no tenía cálculo estructural, porque no tenía planos, porque no tenía mecánica de suelo, porque no tenía materiales certificados de resistencia, etc. Entonces, esa es la parte dramática a la cual tenemos que afrontar. Pero al mismo tiempo, como en todas estas situaciones, existe esta gran oportunidad de poder actuar en pos, como dijo Enrique, de aquellos que no tienen opción, ¿no? Y entonces existe el mundo de la SEDATU que tiene hoy la plataforma de Construyendo y Creciendo, que ahí se va sumando, es una plataforma más bien de referencia. Existe el programa de mejoramiento urbano que va a mejorar la infraestructura de los municipios. CONAVI, que es la rectora de la vivienda, tiene este programa de cofinanciamiento, que sin duda es el más interesante. Existen otros, el entregar el subsidio directamente a las personas, etcétera, pero el de cofinanciamiento es una mezcla que nos permite dinamizar la autoproducción de vivienda asistida, ¿no? Y está la Sociedad Hipotecaria Federal con esta línea que se llama de pequeños proyectos, que ayudan, es un crédito puente para ir a hacer estos pequeños proyectos. Construyo y Construyes de Infonavit, que lo que buscan también es darle la oportunidad de tener una vivienda a los derechohabientes no atendidos, los que viven en Jilotepec, Estado de México, pero las casas de desarrollo están en Atlacomulco y no se van a ir a Atlacomulco, pero tienen un pedacito de tierra y demás. Y en la combinación tenemos a Constructora Pueblo.
Constructora Pueblo cubre una necesidad, pero Constructora Pueblo no tiene calidad, no tiene supervisión, no tiene asesoría, no tiene los elementos para poder hacer una vivienda adecuada de acuerdo a los lineamientos de las Naciones Unidas. A eso nos tenemos que enfocar, a eso nos tenemos que bajar. Entonces ahí entra lo que decías, ¿no? Necesitamos sumar a la asesoría, necesitamos sumar al RUP. El RUP hoy no es un requisito para la vivienda rural. Para Convives sí es un requisito. Si haces una casa estando en Convives, tienes que sumarle el RUP para poder tener una solución para todos, una solución que sea real, transparente, patrimonial, adecuada y demás, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos sumar a todo esto uno de los grandes elementos que hace falta al mundo de la vivienda de los no afiliados, que es un microcrédito de vivienda. Y este microcrédito de vivienda no es un crédito hipotecario, porque no hay hipoteca, no hay forma de hacer hipoteca. La tenencia de la tierra es un problema y hay que formar. Sigue siendo nuestro crédito para vivienda de los intermediarios financieros, de las instituciones y demás, sigue siendo un crédito muy caro, sigue estando arriba del 30%, y eso no lo podemos hacer. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un fondo de financiamiento para vivienda adecuada, por un lado, para los no atendidos, y un fondo de garantía. Lo que es el Fonagavi de Fonapo, pero este es un fondo de garantía, es un fondo colateral para que cuando se llegue a una comunidad de 200 personas y 100 califican para tener un pequeño crédito. El crédito lo que hace es, como se dice, copetear los recursos que se puedan conseguir de la federación, estado, instancias internacionales, municipios, etcétera, pero que sea a un crédito equitativo. Y el fondo colateral lo que va a hacer es, de estas 200 viviendas que se van a hacer en el Paredón Chiapas, 50 no cumplen. Entonces entra este fondo colateral para que toda la comunidad tenga la oportunidad de tener una vivienda. Y entonces pasamos a hacer de casas, de viviendas adecuadas, un programa de desarrollo que le vamos sumando los objetivos para el desarrollo sostenible. Por ahí va el reto de este año. Sí, como vemos, la complejidad va aumentando en cuanto se van alejando de la ciudad, por decirlo de manera simple. Gracias, Francesco. Arturo, pues entonces, ¿tú cómo ves en este contexto, desde cuándo, con la experiencia que tienes, has visto que justo se está cayendo y llegando a un colapso en la producción de vivienda económica en todo el país, ciudades o comunidades rurales? Mira, Mariel, como dijeron todos ellos, yo estoy de acuerdo y buenos días. Adiós. No, a ver, sin duda el tema de la vivienda ha ocupado muchísimas discusiones, foros, análisis a lo largo de toda nuestra vida. Déjenme rescatar algunas de las cosas que ustedes han planteado, quienes me antecedieron, que son coincidencias impecables. Primero, el tema de la vivienda social, sin duda alguna, es fundamentalmente un tema económico. O sea, por allí pasa sin duda alguna. Y Lidia hizo una observación muy interesante cuando decías, Lidia, no es viable desde la perspectiva privada. Y es cierto, no es viable, como lo explicabas, por todos los costos asociados en términos de obligaciones, de infraestructura, etcétera. Sin embargo, pues la discusión no puede concluir allí porque el tema de la vivienda es uno de los problemas más graves que hay en el mundo en general. O sea, es uno de los problemas más importantes del mundo y sin duda alguna eso es lo que lleva al Estado a asumirlo como uno de los temas y de los problemas más importantes a resolver. Pero también es cierto que el crecimiento global de la población nos ha llevado a un punto en el cual no hay posibilidad alguna, no hay recursos que alcancen para atender todas las necesidades y demandas de la población de una ciudad o de un país del mundo. La verdad es que, hoy estamos hablando de vivienda y hay argumentos muy sólidos para posicionarlo como un grave problema, este colapso, Mariela, al que te refieres, pero estamos hablando ahorita también al mismo tiempo de temas de salud o de movilidad
o de espacios públicos o de muchísimos otros temas en donde sin duda la economía, la población, etcétera, se está poniendo en riesgo por un problema fundamentalmente económico. Es cierto, y lo han dicho con gran precisión, pasa por un tema fundamental que es el costo del suelo, cada vez más caro, sin duda más caro, en el entorno de las ciudades como tal. Pero también con el costo del suelo, en efecto, con estos costos asociados de infraestructura de equipamiento, lo vuelven prácticamente inviable. Cuando hablamos de mecanismos de financiamiento, también ahí creo que históricamente hemos cometido muchas equivocaciones de las que deberíamos aprender. Cuando había recursos, el crédito para la vivienda te permitía construir una vivienda completa o comprar una vivienda completa. Hoy este concepto de los microcréditos, lo que en la práctica ha resultado en muchas ocasiones, es que el microcrédito no necesariamente se otorga para lo que la gente necesita en su vivienda. Esto es, mi problema más importante es resolver el tema de los baños, de salud pública, de sanidad, o es para pues el suelo, para resolver el tema porque estoy en tierra, o para una techumbre, etcétera. Y lo que las propias gentes en las instituciones nos dicen es que cuando hacen el recorrido de supervisión de la aplicación de los créditos, dicen, oye, pero si tu problema es que no tienes ni baños, ¿por qué por qué te echaste el garage? Ah, pues porque mi microcrédito, el que me dieron, era para eso. Y si yo lo aplicaba en una cosa diferente, pues entonces me lo iban a cobrar o me iban a sancionar. ¿Cómo? Pero si nunca vino a evaluar, no vino a evaluar. Entonces, creo que el tema justo del otorgamiento de los créditos, también su destino de esos recursos es un tema fundamental. También un tema, y particularmente en la ciudad, hay un tema cultural y patrimonial. O sea, deberíamos estar insistiendo en el tema de la vivienda en renta. O sea, la vivienda en renta es sin duda alguna una de las mejores opciones para el tema de atender el problema de la vivienda social. Pero tiene que ser nuestra, queremos que sea nuestra. El modelo está diseñado del punto de vista patrimonial, cuando evidentemente el mismo microcrédito para construir esta pequeña techumbre te alcanzaría para vivir en una vivienda en renta de manera digna por muchísimo tiempo. Entonces, ahí hay un tema adicional. ¿En qué coincido también? A ver, no es un tema arquitectónico en efecto, porque hay una enorme cantidad y compartimos esto que decía también Enrique, el tema de la dignidad. Sabemos que sobre todo en las poblaciones rurales el cuarto redondo sigue siendo una extraordinaria solución. La gente vive en un cuarto redondo, ahí se relacionan, conviven, etcétera, y de una manera muy digna, ¿no? ¿Dónde estamos y qué tendríamos que, como decías, Mariel, y para dónde vamos? O sea, ¿cómo salimos de este atolladero? Primero, sí es un tema de políticas públicas integrales. Recordaremos que durante muchísimos años se privilegió la estadística de la vivienda. Esto es, lo que había que decir es que éramos los gobiernos que más vivienda hacíamos. Y entonces este año se hicieron 7 veces más que el año anterior y el siguiente año 7 o 10 veces más que el año anterior. Y cuando nos dimos cuenta, las viviendas estaban construidas en Tombuctú, que sí existe, ¿no? O sea, y bueno, no había cómo la gente pudiera, o sea, no cumplían con el mínimo básico de accesibilidad. Por supuesto, mucho menos con el equipamiento social y los servicios que requiere la vivienda para funcionar de manera normal. Entonces, o sea, hubo una equivocación histórica fundamental que nos llevó a un tema que discutimos y seguimos discutiendo. ¿Qué hacemos con toda la vivienda abandonada? Ahí hay un dineral tirado a la basura, literal. O sea, literal tirado a la basura. O sea, lejos de cualquier posibilidad de ser habitable. Entonces, es un tema de políticas públicas integrales y es un tema de prioridades. Sí, es cierto que los programas de desarrollo también, lo decía Francisco, lo mencionaba Enrique, Sarita, o sea, no están diseñados el día de hoy, no están actualizados y no están diseñados para privilegiar el tema de la vivienda, para garantizar que donde se desarrolle vivienda existe infraestructura y existe equipamiento. Y aquí hay un tema muy importante que sí defiende la verticalidad. La verticalidad sigue siendo culturalmente algo a lo que le tenemos temor por muchas razones. Y la verdad es que la verticalidad, en efecto, es una solución fundamental por una razón distinta, además, y muy importante de carácter económico. La verticalidad nos ayuda a reducir de manera muy importante el costo
implícito de tener que seguir expandiendo nuestra infraestructura en nuestras ciudades sin fin, ¿no? Entonces, ese costo de infraestructura se traduce después en un costo enorme de mantenimiento para que pueda seguir funcionando. Entonces, hay un tema económico fundamental en la verticalidad que no hemos discutido suficientemente. Y finalmente, yo presido también, Mariela, algunos de ustedes lo saben, una asociación civil, Manos al Futuro de los Oficios. Hacemos certificación y capacitación para todos los oficios, tanto de la construcción, operación, funcionamiento, etcétera. Y nos ha costado muchísimo trabajo por algo que decía Francesco y que me parece fundamental. Y pensamos que este era el escenario ideal para que esto se impulsara. O sea, nos ha costado mucho trabajo hacer entender que es fundamental la capacitación y certificación técnica de quienes en realidad construyen la vivienda y las ciudades. Es un sector abandonado por completo, que no le hemos prestado atención, y la constructora Pueblo a la que se refería Francesco, por eso me gustó mucho ese comentario, pues en efecto, hay problemas fundamentales en el tema de la construcción de sus viviendas porque no tienen esta capacitación mínima básica suficiente para garantizar que los recursos que invierten no se pierdan una vez que haya un fenómeno meteorológico, sísmico y se caiga su casita. La frase de esta asociación Manos al Futuro es: tenemos que lograr que el desarrollo económico pueda financiar el desarrollo social. ¿Y qué tiene que ver eso con políticas públicas? Recordaremos, Lidia, todos desde el lado privado, el desarrollo tiene una serie de obligaciones formales, tanto físicas, de integración a su entorno, como económicas. Pero los recursos que ese desarrollo sigue aportando históricamente tampoco desafortunadamente se orientan justo a tres cosas fundamentales: la adquisición de suelo estratégico para vivienda social, la construcción de infraestructura y equipamiento fundamental para que funcionen estos desarrollos en particular, y en general para garantizar calidad de vida en la ciudad. Entonces, es un tema fundamentalmente económico, sin duda, pero sí tenemos que actualizar muchísimos ordenamientos, tanto normativos como económicos. Muchas gracias, Arturo. Bueno, ahora yo les voy a pedir pues respuestas directas respecto a el problema actual y las soluciones que sugieren, para poder dar paso un poquito a un par de preguntas, comentarios del público. Yo comienzo con Lidia Álvarez, que ella nos expone muy bien los problemas con los que viven, con los que lidian, ¿no?, al día de hoy, y la posible solución. Lidia, adelante. Ninguna solución más que un trabajo conjunto de todas las partes. O sea, ni la iniciativa privada quiere ganar mucho, pero también los gobiernos tienen una normatividad exagerada, pero no existe presupuesto que se defina sobre los servicios públicos. O sea, los esfuerzos que se han hecho en este país por generar vivienda social, ¿sí?, tuvieron un éxito y funcionaron muy bien. El principal motor al inicio fue el número, como dice Arturo. ¿Y por qué el número? Porque no se había hecho vivienda durante muchos años. Recordemos cuando el Infonavit solamente trabajaba a partir de sindicatos. O la vivienda era carísima, era mal ubicada y era repartida de una manera discrecional, espantosa. Cuando viene la reforma y se logra esta democratización del crédito hipotecario, pues lo que empieza a prevalecer es el número. ¿Cómo les vamos a dar casa a toda esta gente que ya tiene derecho a un crédito hipotecario? Y creo que es un algoritmo y un modelo que funcionó, el famoso conjunto urbano en el Estado de México. En ese momento la administración ve que una bola de población va a llegar y no tienen los servicios ni el dinero para crearlos. Y entonces generan los conjuntos urbanos, que es, ok, los vamos a recibir, va a haber viviendas, pero vénganse junto con acceso, con escuelas, con clínicas, y fuimos construyendo. Creo que el modelo se agotó. Creo que el modelo llegó un momento en que ya no era viable. Que las casas se hicieron en un lugar que no se deberían de haber hecho. Bueno, aquí hay varios temas. Uno de ellos es, no se pensaban crear ciudades para que la gente se trasladara a la Ciudad de México. Se pensaron crear ciudades que los empleos se generaran ahí. Y el tema es que no se generaron ahí los empleos, no se complementaron las obras de infraestructura esperada y hoy tenemos grandes zonas habitacionales abandonadas.
que a partir de ellas tenemos que buscar una reconversión, porque ya hay familias que viven ahí y que tienen sus hipotecas y pagan por una casa que debería de poderse ver la manera de hacerla viable. Entonces, cuando vemos los experimentos, hay muchos éxitos, hay muchas cosas rescatables y hay otras que hay que ir corrigiendo porque los modelos se agotaron. Hoy me parece que nos tenemos que sentar todos en la mesa y regresar a la densificación. Hoy la idea que proviene es dejémonos de extendernos y volvamos a concentrarnos en las ciudades, que además es quien más, de manera más inmediata, genera mejores posibilidades de calidad de vida para las generaciones futuras. Esta idea romántica del campo, el campo cada día es algo más duro en términos de estudios y de preparación. Puedes regresar como una decisión de vida, pero tu crecimiento tiene que estar alrededor de la educación que está en las ciudades. Entonces, creo que regresar a las ciudades, en la densificación, necesitamos la ayuda de los gobiernos en un plan integral donde todos participemos y no determinemos el valor a partir de su capacidad, sino determinemos el mejor valor y veamos cómo les damos la capacidad. Y yo creo que esa sería la solución. Densificación, regresar al centro, y todos los modelos son indispensables. Por supuesto, lo que dice Francesco es indispensable. Por supuesto que la parte vivienda en renta bueno, me parece absurdo que no haya mucho más apoyo a eso. Y la vivienda usada es otro tema que entra dentro del mercado que puede ser muy bien tomada para esto. Y ya para cerrar nada más, algunas unidades grandes habitacionales de grandes arquitectos en su momento, en la época de sexenios que no nos queremos acordar, pero parece que habían tomado más moda, como el de Echeverría y estos, fueron muy interesantes. Hay unidades habitacionales en la Ciudad de México muy exitosas y que lograron cierta armonía y hoy además están en una ubicación formidable. Entonces tomemos de esas experiencias. Estoy hablando de la unidad habitacional Independencia. Tlatelolco con sus defectos, al final del día creo que hay muchísimas experiencias positivas, y la que se encuentra en Félix Cuevas, no me acuerdo el nombre de la unidad habitacional. Miguel Alemán. Son experimentos muy interesantes. Yo creo que la expansión se acabó, regresemos nuevamente a estas ideas y perfeccionémoslas. Y yo voy a traer a colación nada más algo que tú mencionaste de cómo reducir todo el tema de las gestiones de licencias y permisos. Y por eso mencionaste en la entrevista pasada cómo se deben de sumar todos y ser conscientes en agilizar estos tiempos que cuestan tiempo, dinero y esfuerzo. Sí, Lidia, lo traigo a colación porque es algo muy importante. Sarita, por favor, ¿cuáles son las propuestas que tú tienes, que ya nos han quedado claro en la primera parte de esta mesa sobre la densificación, sobre utilizar la altura, pero ¿qué propones? Bueno, yo creo que coincido con Lidia y con todos los que han hablado, ¿no? Que necesitamos la participación de todos y una participación muy importante con una comprensión más profunda del problema y no nada más superficiales de las autoridades gubernamentales a todos los niveles. Sí necesitamos su participación. Y lo que tendríamos que ver es esta visión de la vivienda en el siglo XXI. No nos podemos quedar con los modelos que algunos han funcionado, otros han fracasado, sino ver en qué momento estamos. Y en este momento actual, la vivienda debe responder a muchas cosas. Por supuesto, a entornos bien servidos y equipados, pero tenemos que comenzar a ver con más detalle y con más precisión la formación familiar. Hoy tenemos una gran diversidad de tipos de familia y entonces podríamos tener una mayor diversidad de tipos de departamentos. La familia tradicional que era de papá, mamá y 3 hijos, pues hoy no es necesariamente la tradicional. Cada vez hay menos hijos, hay otro tipo de parejas y la respuesta debe ser una respuesta más actual, más contemporánea. Por otro lado, coincido plenamente en que una solución que se ha aplicado en todo el mundo exitosamente y en México no la logramos aplicar es la vivienda en renta. Pero para que la vivienda en renta sea un éxito, como ya han dicho, tenemos que revisar el marco jurídico. No podemos seguir en el que alguien que no paga no lo puedes
sacar de la vivienda, que acaba por completo con el concepto. Entonces, una forma de que esto no pase, la primera es cambiar el marco jurídico, y la segunda, pues a lo mejor los subsidios deben ser subsidios a la renta. Podría ser, porque además también en la comprensión del siglo XXI, digo, independientemente de este año 2020 que nos hemos movido menos, la población tiene una gran movilidad. Los jóvenes no quieren quedarse como hace 100 años en un lugar para siempre, sino quieren trabajar a lo mejor unos años en Monterrey y luego unos en Guadalajara, y luego se les antoja la playa y se van a trabajar a Cancún o a Los Cabos. Es decir, esta movilidad se da mejor si propiciamos la vivienda en renta. Importantísima para la época actual y una manera importante de dar vivienda a un mucho mayor número de mexicanos que tienen una vivienda digna, un entorno digno, y les permite una mayor movilidad y permite también atender a la diversidad de tipos de familias. Por supuesto, se requiere el apoyo gubernamental y esto significa un cambio de paradigma. Ahora, esto no quiere decir que otra área de oportunidad importantísima es el rescate de todo lo que ya está construido. La vivienda usada y la vivienda abandonada. Lo que pasa es que para rescatarla se necesita una estrategia mucho más sofisticada que la que ha aplicado, que la que han aplicado recientemente, que es arreglar la casa y volverla a vender. No, pues vuelves a vender el mismo problema. Para hacer esto, debería tomarse una zona, demoler un buen número de casas, crear un centro educativo o social, un parque, crear el elemento social, cultural, de cohesión que necesitan todos estos centros. Y por qué no, también pensar si pueden instalarse en la zona algunas industrias ligeras o algún tipo de trabajo y darles incentivos. ¿Cómo se hicieron las zonas industriales en la periferia de la Ciudad de México? Con incentivos, tenían incentivos muy importantes. Entonces, sí hay una estrategia completa que hay que elaborar y hacer engranar todos estos elementos simultáneamente. Creo que es una gran oportunidad y que los arquitectos estamos más que dispuestos en participar, los arquitectos, los urbanistas y los financieros también. Muy bien, Sarita, pues ahí está sobre la mesa, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ahí está la propuesta. Bueno, mi estimado arquitecto Enrique Norte, sí. Más de tus innovadoras propuestas de solución. No, a mí, yo he estado al mismo tiempo que estoy escuchando a mis compañeros con toda esta, evidentemente, experiencia y sabiduría, me surge una cosa, ¿no? Por un lado, estamos, y me incluyo, ¿no? Todos hablando de que existe un exceso, digamos, de regulación, pero por otro lado, también estamos pidiendo otro tipo de regulación. Entonces, también, yo creo que hay una contradicción entre todos nosotros, y no nada más nosotros, me refiero, no nosotros 6, ¿no? Nosotros todos los que participamos en esto, en esta cuestión. Mi posición es que yo sí creo sinceramente que lo que se requiere es una liberación, ¿no? Una liberación de regulaciones, ¿no? Y yo no sé si en términos financieros, evidentemente tiene que ver con un más libre mercado, por llamarlo de alguna manera, pero yo también creo que para poder lograr todo lo que se refiere, por ejemplo, Sara, en cuestiones de nuevas condiciones de vida, se requiere también una liberación de regularización o de reglamentación en condiciones de definiciones, ¿no? La mayor flexibilidad, que es lo que se necesita, flexibilidad de ubicación, de tipos, de tamaños, de todo, evidentemente viene con esta liberación, y no es una liberación nada más de condiciones y reglamentaciones estatales, ¿no? Porque igual podríamos decir que las instituciones financieras de alguna manera se suman, ¿no? A esta condición de reglamentación, públicas o privadas, ¿no? Yo creo que sí, de alguna manera estamos entrando en momentos que se requiere una mucho mayor flexibilidad, también una condición de
de poderle otorgar al usuario una mayor capacidad de decisión, finalmente, y eso requiere una menor restricción, ¿no?, en cuestiones reglamentarias. Es cierto, ¿verdad? Cómo llegar, si viéramos una gráfica, cómo llegar al punto de equilibrio, ¿no? Entre la reglamentación necesaria y la flexibilización necesaria, entre la participación del sector privado, de los proveedores, de los constructores, con el gobierno, las diferentes instancias de los tres gobiernos, y hasta en donde no llega, como dijo Francesco, ¿no? Ni la presidencia municipal, ¿no? A las comunidades en donde no llega. Por favor, muchas gracias, arquitecto. Francesco, propuesta de solución. Voy a tener que pedirles que sean un poco más breves, porque ya casi son las 11. Nos da como para irnos hasta otra hora más, pero estoy segura que lo preferirán atender en una segunda parte de este panel. Pues esto no acaba, es una buena reflexión, pero en la segunda parte, ¿qué tal traemos a algunas de las autoridades para que los escuchen? Entonces, los invito a una segunda parte. Francesco. La solución ya como tal, ya la iniciamos. Se inició tanto en Acajuca, Tabasco, como en Morelos. Se inició una comunidad ODS. El proceso de hacer llegar los materiales, la inclusión social, el financiamiento y demás, cumple con 13 de los objetivos para el desarrollo sostenible. Nos faltan 4. Los otros 4 los importamos: hambre cero, educación, vida marina y flora terrestre. En Acajuca ya se inició, se llevó también tecnología de punta, la famosa impresora 3D, está ahí. Se retrasó un poco por el tema de la pandemia y las inundaciones, pero la comunidad en Acajuca se comportó ya como una comunidad resiliente. No fue afectada en absolutamente nada por las inundaciones. Ni se perdió obra, ni se perdieron casas, ni se inundaron nada. Ya se comportó como tal. Y entonces, esa es la solución. Y tenemos 2 modelos. Uno es que sí se puede hacer en el campo. Estos pequeños clústeres, estos pequeños desarrollos que, como decía Sara, tienen una clínica, tienen una escuela, tienen parques para jóvenes, tienen parques para niños, que es tal cual lo que se está haciendo con un codiseño de los usos y costumbres de la comunidad. Y la otra es llegar a las comunidades ya existentes e ir incluyendo en el desarrollo de la vivienda, ir incluyendo los ODS poco a poco. La vivienda, y aquí todos lo sabemos, todos estamos de acuerdo, es el gran receptáculo de todos los programas y las formas de vida. Si no hay una vivienda, todo lo que se le eche encima pierde su efecto, se drena. Más recordarnos en dónde está Nacajuca, Tabasco y Nacajuca, Tabasco. Correcto. Muy bien, muchas gracias, Francesco. Arturo, brevemente, por favor, soluciones. Mira, déjenme sintetizarlo en 3 puntos. Es un tema muy complejo. Yo diría, tiene que haber en efecto un gran consenso en donde sí se puede y en donde no se puede. Porque evidentemente el tema de infraestructura, equipamientos, servicios es fundamental en la toma de esa decisión. Y con ese gran consenso donde sí se puede y no se puede, estamos todos de acuerdo, hay que reformar el marco normativo completo para que la gestión sea verdaderamente expedita y, sobre todo, muy importante, para evitar el tema de la especulación, que es un fenómeno al que no entramos y que es fundamental en la discusión de esto. Y 3, priorizar y garantizar que los recursos que genera el propio desarrollo económico, el propio desarrollo inmobiliario, se canalicen de manera fundamental precisamente a la generación de las condiciones para que la vivienda funcione. Así, seco, directo al tema central. Muchas gracias, Arturo. Si les parece, vamos a escuchar por lo menos un par. Yo se los mandaré a través de sus agencias y a ustedes directamente, sus asistentes, las preguntas que se quedaron aquí del público para que los que decidan darnos su opinión nos la puedan compartir a su vez y la subiremos nosotros para darles respuesta. Ahorita, Enrique Valadez, te pido sintetices nada más en 2 comentarios o solo 2 preguntas para no robarles más de su tiempo.
por favor. Gracias, Mariel. Muy buenos días a las compañeras, compañeros panelistas. Pues sí, hay muchísimas preguntas, felicitaciones, saludos de todos los que están siguiendo el programa y bueno, expresando precisamente la inquietud sobre el problema tan importante que ya es la vivienda económica para México. Y en base a esto, preguntan que si es necesario crear a nivel Secretaría de Estado una Secretaría de la Vivienda que se dedicara nada más al tema de la vivienda y bueno, la SEDATU seguir con otras funciones o si se estará creando más burocracia y seguir el problema, es una de las inquietudes. Y la otra, bueno, pues nos dicen que cómo se puede lograr que las políticas públicas sean económicamente sostenibles dado el nivel de ingresos del sector al que va dirigida la vivienda social. Serían algunas, María. Sí, bueno, ¿alguien quiere contestar la primera? Me resulta obvio después de que hablaron precisamente de la excesiva regulación. Yo no sé quién puso en la mesa la idea de la Secretaría de Vivienda. Dios nos libre, ya no más instituciones gubernamentales. No, ya más gente trabajando con voluntad. Yo creo que la SEDATU tiene todos los elementos para juntarnos y llegar a ideas. Ya, no sé quién puso esa idea en la mesa, pero me parece que no, más burocracia ya no, por favor. Exacto. Y la otra pregunta, ¿alguien la quiere responder? Enrique, si quiere que la repita Enrique brevemente, sintetizada, sí, por favor. ¿Cómo se puede lograr que las políticas públicas sean económicamente sostenibles dado el nivel de ingresos de este sector, que bueno, es de los más bajos? Bueno, en cuanto al tema de la vivienda social, para que sea sostenible, me sumo a Enrique Norten, tiene que desregularse. O sea, me voy al sureste, me voy a la zona maya. No quieren una casa prototipo, perdón, quieren una casa que se llama chamá. Y alguien lo mencionó, es una casa redonda. Y si nos vamos a la Sierra Mije de Oaxaca, no les interesa el diseño y nada. Ellos tienen una casa que siempre ha sido su casa y la han desarrollado ellos con mucho éxito. Y entonces ahí vamos a raíz del sismo a llevarles quién sabe qué materiales y quién sabe qué instrucciones. No funciona así. Tenemos que respetar absolutamente los usos y costumbres. Yo creo que esa es la mejor forma para poderlo hacer. Si alguien quiere agregar algo, si no, pues les pediría... A ver, muy brevemente. El tema de políticas públicas, sin duda alguna, es algo que hay que llevar a discusión al Congreso. O sea, normalmente invitamos, Mariela, a estas mesas y debiéramos traer a esta mesa de diálogos en concreto legisladores. O sea, el tema de políticas públicas está allí, la discusión de los presupuestos, sin duda alguna, y en efecto, el respeto a las zonas, usos y costumbres es fundamental, pero es un tema fundamentalmente también de carácter normativo legislativo. Bueno, pues podríamos decir o concluir con que el reto continúa, es un reto importante y lo que mencionó Lidia es sumar a todos, generar una visión conjunta y entonces implementarla efectivamente con una menor regulación, seguramente con más recursos para la vivienda y el desarrollo urbano y ponerla como meta central de los objetivos para los próximos años. Yo solamente quisiera agregar, me gustó mucho la última intervención de Francesco, evidentemente, que habla de las exigencias, digamos, de usos y costumbres de comunidades, pero eso tiene una perspectiva, digamos, histórica, ¿no? Yo lo que quisiera es agregar únicamente es que con esa misma actitud y con ese mismo espíritu hay que también ver hacia el futuro y poder tratar de entender cuál es una visión hacia adelante de cómo seguiremos viviendo, cómo seguirán viviendo nuestras comunidades, ya sean rurales o ya sean urbanas, y no quedarse atorados ahí nada más. Pues parece que Mariel tiene aquí algunos problemas de conexión, ya saben ustedes, el internet clásico de todos estos
esas transmisiones. Y bueno, pues sí, las preguntas todavía siguen, como bien lo decía Mariel, se las haremos llegar. Hay inquietudes también sobre el tema de la autoconstrucción, no sé si quisieran darle alguna respuesta, porque preguntan que si entonces la autoconstrucción sería una de las soluciones inmediatas para abatir un poco el déficit que hay en la vivienda social. La autoconstrucción siempre ha existido. Somos un país de autoconstructores y todos los países en desarrollo tienen modelos de autoconstrucción distintos. Hay países en donde está prohibido por temas de seguridad. Por ejemplo, en Chile está prohibida la autoconstrucción de vivienda exactamente por ser una zona sísmica 4. Pero la autoconstrucción necesita tener asesoría técnica, que ya se mencionó, necesita tener los elementos de calidad para poder construir y necesita tener la oportunidad de poderse realizar. Si dejamos la autoconstrucción en manos de la aventura, lo único que va a suceder es que cada ciudad que vayamos vamos a ver que los cerros se siguen poblando con un costo terrible para el municipio, para el estado y para la federación, después de llevarles soluciones. Y con ello tenemos que sumar una cantidad de problemas sociales que se derivan de ellos, tremendo. Entonces, la autoconstrucción, como por ahí dicen, los términos son muy confusos, se tiene que convertir en autoproducción, la cual tiene asesoría, está guiada, tiene elementos de crédito, tiene obviamente calidad, tiene un registro único de vivienda. La casa que existe tiene que ser una casa, como dice, para todos los algo del sistema que me sacó. Y para Mariel. agregar, yo quisiera agregar un poco otra vez, Francesco. Yo estoy totalmente de acuerdo. Somos no un país, somos un mundo de autoconstructores, ¿no? O sea, eso ha sucedido en todo el mundo, pero también tenemos que seguir fomentando esa condición de autoconstrucción aunada a la innovación y a las nuevas tecnologías. Claro. O sea, yo creo que, por ejemplo, el modelo, que es un modelo, perdón que me refiero a una marca, pero el modelo IKEA, que ya vemos en cuestiones de mobiliario y de objetos y de todo lo demás, muy pronto va a llegar también a temas de vivienda, donde hay un gran diseño, una gran participación de buen diseño, de nuevas tecnologías, de visión del futuro, que seguramente nos llevará a otros tipos, digamos, de autoproducción o de autoconstrucción, aunados evidentemente a los esquemas financieros y demás que tú mencionas. Bueno, pues ya regresé, muchas gracias. Esto del internet no me había pasado, pero sí se siente uno aislado. Me perdí de sus últimas conclusiones, pero los prometo repasar. También les prometo compartir varias de las preguntas y comentarios, muchas que se quedaron allí en el tintero. Se las voy a compartir para que sepan por dónde están las inquietudes, también las preguntas y dudas del público y opiniones que también dan. ¿Sí? Este es el pueblo, justamente el que dice, bueno, yo, ¿cómo le hago? Muchas e interesantes conclusiones que llevan a cómo, por ejemplo, uno de tus compañeros, Lidia, de Vivo, ¿no? En el sureste, dice, se tendrían que elevar justamente a la Constitución o a la política pública, establecer que los cambios no se deben dar de una manera tan constante en cada sexenio o en medio de cada sexenio, ¿no? Esos cambios también han mermado la producción de vivienda económica, ¿no? No se diga con reglas pues de organismos nacionales de vivienda que están constantemente cambiando. Y si regresan los subsidios, pues también con reglas tan distintas, ahora hay, ahora no hay. Entonces, elevarlo, ¿no?, a políticas públicas donde digan, oye, no puedes estar cambiando las reglas, genera certidumbre. En fin, el cambiar la mentalidad de los mexicanos para el tema de la vivienda en renta, ¿no? Para que no todos sientan que solamente tener casa es su patrimonio y que solamente comprándola. Todo tiene que ser parte de una mentalidad, de una cultura, de los usos y costumbres, ¿no?, que tiene en nuestra población. Lo cierto es que hay informes desastrosos, ¿no?, donde tenemos 14 millones, el 45% de la vivienda registrada, que de acuerdo con Coneval, está pues en condiciones indignas.
Y hablamos de las comunidades más alejadas, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, las más afectadas, las que tienen menos vivienda, las que también son sísmicas, las que también se les inunda, ¿no? Las que se les caen los cerros, las que están construidas en zonas de riesgo. Entonces, híjole, vivienda para la población informal que está creciendo, informal porque se está quedando sin empleo formal y es la que menos ingresos tiene y es la que más necesita vivienda. Es realmente ¿cómo le podríamos decir? La receta perfecta. Hay que entrarle, hay que solucionarlo, porque este problema puede convertirse en un caldo de cultivo para la delincuencia, para la violencia, para un problema social de todo México. Y eso no lo queremos. Entonces, por eso los llamé en esta primera parte. No llegamos a exponer todo. Yo sé que ustedes tienen mucho más que compartir. De verdad, aprecio y valoro su tiempo, su conocimiento y que hayan estado con nosotros. Y los invito a una segunda parte donde hablemos con los legisladores y sus ocurrencias, porque a veces tienen unas ocurrencias bien interesantes los legisladores, pero hablemos con ellos, citemos a algunos de los funcionarios de gobierno que están muy comprometidos, que saben lo que están haciendo y que saben que tienen pocos recursos y los están estirando en lo que pueden. Hablemos con ellos, háganle estas propuestas, veamos qué puede salir de ahí, seguramente será algo bueno. Y a mí no me queda más que agradecerles de verdad mucho su tiempo, su gran disposición de estar con nosotros. Le agradezco al arquitecto Enrique Norten, muchísimas gracias, arquitecto, a mi estimada Sarita, la arquitecta Sara Toppelson, muchas gracias, Sarita. Le agradezco a mi estimado Arturo Aispuro, hoy a las 6 de la tarde, mi ciudad en concreto. Nos vemos entonces. Los estoy nombrando como los voy viendo aquí. Mi estimada Lidia Álvarez, muchas gracias de verdad por tus oportunas y muy directos planteamientos de cómo está la industria y particularmente este segmento. Igual a mi estimado Francesco, ¿no? que está comprometidísimo, ¿no? con su profesión, con su trabajo. Se ve que la vida le va allí y saben de lo que hablan porque están comprometidos. Muchas gracias a todos. Yo les mando un gran abrazo y los espero próximamente. Ojalá se puedan sumar, teniendo por lo menos la representación del legislativo y también de gobierno. A ver qué se puede lograr, que se sensibilicen al punto de vista que ustedes también tienen. Un punto de vista y una solución integral. Les agradezco mucho, un abrazo virtual, cuídense mucho y gracias por compartir con nosotros, en concreto contigo. Gracias. Gracias. Muy buen día a todos, muchas gracias. Pues así fue la primera parte de este panel, que no estaba planeado así, pero definitivamente es un problema tan importante, tan fuerte, que puede colapsar con otros impactos en nuestro